Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su canal. En esta ocasión hablaremos sobre el urbanismo en la Edad Media. La vida urbana en la Edad Media fue prácticamente inexistente. La mayoría de las ciudades romanas quedaron convertidas solo en centros de administración eclesiásticas y pasaron a formar parte del señorío territorial de un señor feudal, laico o religioso. Muy pocas personas vivían en ellas. Sin embargo, a partir del siglo XX, esta situación cambió como consecuencia del argumento demográfico, el desarrollo económico y de las necesidades de los mercaderes de establecer un lugar fijo. Las ciudades recobraron su importancia. Entonces, las viejas ciudades romanas o antiguos burgos volvieron a poblarse y a su lado aparecieron nuevos burgos. De la función entre los antiguos y los nuevos burgos nació la ciudad medieval. A los pobladores de las ciudades medievales se los llamó burgueses. Este gran desarrollo llegó a su máximo esplendor en algunas ciudades como por ejemplo París, Milán, Venecia, Florencia alcanzaron los 100.000 habitantes. Ahora pasaremos a hablar sobre el nacimiento de las ciudades en la vida urbana. Las ciudades nacidas del despertar comercial, pero también del progreso agrícola del occidente, que empezaban a alimentar el mejor en bienes y en hombres a los centros urbanos. No queda otro recurso que atribuir el nacimiento y el progreso de las ciudades medievales en un complejo conjunto de estímulos y a particular a grupos sociales diversos. Las regiones más fuertes urbanizadas del occidente medieval son regiones a las que convergen grandes rutas comerciales. Italia del Norte, Alemania del Norte, Flandes, pero esas regiones son al mismo tiempo las que poseen las llanuras más ricas, las que disfrutan los progresos más seguros de rotación trienal, las que emplean con mayor extensión el alargado del caballo de labor. Pasamos a la población urbana. Las ciudades medievales eran en su mayoría pequeñas, pocas superaban los 10.000 habitantes y muchas tenían más de 5.000 habitantes. En las ciudades más pequeñas se concentraban y luego se distribuían la producción agrícola de los alrededores. Las ciudades más grandes abarcaban un territorio mayor, servían a varias pequeñas en todo el país. Así, por ejemplo, Londres, con 40.000 habitantes, era el principal punto de confluencia de los productos ingleses y el distribuidor de la importancia que llegaba a Inglaterra procedente de otros países. Ahora hablaremos sobre la ciudad medieval. Con el renacimiento comercial, las ciudades se convirtieron en centro de atracción de muchas personas de diferentes condiciones social y económica. Asimismo, un lugar atractivo, las ciudades medievales atrajeron a una enorme cantidad de mercaderes que se establecieron en ellas y con el tiempo llegaron a dominarlas. La mayoría estaba situada cerca de un río, del mar o de un camino importante. Este hecho las convirtió en centros comerciales. Las ciudades también se convirtieron en centros de atracción para los campesinos que buscaban mejores oportunidades. Algunos siervos llegaban a ellas huyendo de los campesinos feudales. Los campesinos libres lo hicieron atraídos por la creencia activa y artesanal y comercial. Con ello, estos campesinos se convirtieron en artesanos. Ellos pasaron a ser la mano de obra de la industria destinada, por un lado, a satisfacer las necesidades de una población urbana cada vez mayor y por otro lado, a generar artículos que pudieran ser comercializados fuera. Por último, en algunos casos como este, por ejemplo, en muchas ciudades del sur de Francia y en la mayoría de las ciudades italianas, los señores feudales abandonaron sus castillos para residir a las ciudades dedicándose también al comercio. Entonces, las ciudades se convirtieron en centros de consumo, de población artesanal y a la vez de redistribución. Ahora hablaremos sobre los aspectos particulares. A pesar de que cada ciudad medieval tenía sus rasgos propios, la mayoría compartía ciertas características. Eran recintos amurallados, lo que aseguraba su paz, como los antiguos burgos también tenían murallas. Fuente muy frecuentemente que la ciudad tuviese dos murallas.
la antigua y la nueva. Sus puertas se cerraban en la noche y se abrían de nuevo en la mañana. En su interior, las casas casi siempre tenían 3 pisos. El primero, construido de piedra, servía de taller de tienda. El segundo y el tercero, en cambio, se usaban como vivienda y era de madera. El uso de este material en las viviendas ocasionaba frecuentemente incendios en las ciudades. Entre los edificios urbanos destacaban las iglesias, el palacio episcopal y más tarde el palacio comunal, que fue la sede administrativa de la ciudad. En este centro de la ciudad o cerca de una de sus puertas se asesoró encontrarse la plaza del mercado, donde se desarrollaba la actividad comercial. Las calles eran estrechas, por ello oscuras. No había sistema de alcantarillado, por lo que las ciudades solían tener malos olores. La gente se abastecía de aguas de pozos y canales. Con el paso del tiempo, las ciudades perdieron sus murallas. Los barrios se especializaron por el edificio de sus habitantes y comenzaron a crecer desordenadamente. Hablaremos sobre la industria y los mercaderes. El atractivo de las ciudades medievales ejercieron sobre los campesinos la liberación del campo, en cierta cantidad de mano de obra que trabajó en la industria urbana. En la Edad Media, la industria no contaba con grandes maquinarias y su producción era limitada, es decir, era un tipo artesanal, por eso a los obreros se los llamaban artesanos. Los artesanos medievales retornaron a las viejas técnicas olvidadas y aprendieron. A la vez, los artesanos de Islam y Bizancio, a diferenciado de Europa occidental, estas regiones contaron con una industria muy desarrollada a lo largo de la Edad Media. Las diferentes clases sociales. Al principio, había igualdad en la ciudad. La sociedad urbana contrastaba con la jerarquía feudal. Con el tiempo se acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y nació el concepto de ciudadanía. Por ser ciudadano y otras de las ventajas urbanas, había que tener recursos para pagar un impuesto especial a la columna y poseer una casa en la ciudad. Los ciudadanos eran los más prósperos. Las personas que se dedicaban a la industria textil, las más importantes en la Edad Media, y los mercaderes de paños, objetos de lujo. El nivel más bajo estaban en los trabajadores marginados que no accedían a la ciudadanía y se instruía en los gremios. Ahora hablaremos sobre la vida cultural. Como las actividades urbanas requerían nuevos conocimientos, como por ejemplo llevar libros de cuentas, escribir cartas o redactar inventarios, los burgueses fundaron las primeras escuelas laicas. Así, la actividad intelectual dejó de ser exclusiva del clero. También se fundaron las primeras universidades que introdujeron el sistema antiguo de enseñanza, estudios de leyes y teología, y otras disciplinas como por ejemplo la medicina.